Vamos a estudiar un concepto muy importante que es el de independencia en una tabla bivariante en una tabla de contingencia y lo vamos a ver con un ejemplo. Voy a definir tres variables. La variable x va a ser la nota de un conjunto de alumnos en probabilidad y estadística 1 y voy a medir x en una escala ordinal de forma que x va a tomar los valores suspenso, aprobado, notable y sobresaliente. Voy a definir y como el tiempo de estudio, tiempo que dedico a la asignatura, de forma que también la voy a medir en una escala ordinal y va a tomar los valores poco o mucho, no doy más opciones, o estudio poco o estudio mucho, no hay término medio, y voy a definir la variable z como la primera letra del nombre del alumno, primera letra del nombre del alumno, y la voy a medir en una escala nominal con dos valores también, o el nombre empieza por A o el nombre no empieza por A. Voy a usar esta notación de A con una barra encima para denotar la negación de A. Esta notación es diferente a la que usáis en lógica cuando negáis una proposición y es la que vamos a usar en el tema de probabilidad. Pues bien, intuitivamente, ¿qué nos dice el concepto de independencia? Pues mirad, x e y no son independientes. Son dos variables, dos características que no son independientes. ¿Por qué? Porque claramente la distribución de las notas va a estar influenciada por el valor que tome y. La distribución de las notas no va a ser la misma si estudio poco que si estudio mucho. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no van a ser independientes, porque el conocer el valor de una variable va a modificar o va a cambiar la distribución de la otra. Sin embargo, las variables x y z sí son independientes porque, en este caso, el que el nombre del alumno empiece o no empiece por la letra A no tiene ninguna influencia sobre las notas que saque. ¿De acuerdo? Con lo que la distribución condicionada de las notas, dado que la primera letra del nombre es la A, va a ser igual que las notas, dado que el nombre no empieza por A. Entonces esas variables sí son independientes. Por lo tanto, las variables van a ser independientes cuando las distribuciones condicionadas son iguales a la distribución marginal, porque el conocer el valor, en este caso de la variable z, no influye sobre la distribución de valores de la variable x. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo en una tabla de datos. Esta podría ser perfectamente la tabla de las notas y el tiempo de estudio. Esta sería la tabla de frecuencias conjuntas, frecuencias absolutas conjuntas. Vamos a estudiar, en este caso, qué le sucede a la distribución de la x cuando la y vale poco. ¿Vale? Cuando estudio poco. ¿Cómo son las notas cuando has estudiado poco? Bueno, pues la distribución de x, dado que y estudio poco, pues va a ser suspenso, aprobado, así notable, estaba bien, notable y sobresaliente, ¿vale? Y aquí voy a poner las frecuencias absolutas de la I, dado que estudio poco, ¿vale? Y en este caso, las condicionadas a poco van, esta columna de aquí con el total de 30, van a ser 25, 5, 0, 0 y el total de 30, y las frecuencias relativas de I dado poco van a ser 25 entre 30, 5 entre 30, 0, 0, ¿vale? Que es 0,84, 0,16, 0, 0 y estas frecuencias suman 1, perfecto. Vamos a estudiar cuál es la distribución de x dado que y es que estudio mucho, ¿vale? En este caso tendré la variable x dado que y estudio mucho. Vamos a tener las categorías de suspenso, aprobado, notable y sobresaliente. Aquí las frecuencias absolutas de n sub i dado que estudio mucho y aquí las relativas f sub i dado que estudio mucho. En este caso me tengo que concentrar en esta columna de aquí y tengo, si estudio mucho no hay suspensos, no hay aprobados, hay 25 notables y hay 5 sobresalientes para un total de 30 y las relativas serán 0, 0, 25 entre 30 que es 0,84 y 5 entre 30 que es 0,16 y suman 1. Como veis son diferentes. La distribución de las notas, si estudio poco, es distinta de la distribución de las notas si estudio mucho. ¿Vale? Porque el estudiar mucho o poco influye sobre la distribución de las notas. Y si ahora estudio la marginal para x, ¿de acuerdo? La marginal para x sin tener en cuenta la y, que sería suspensos, aprobados, notables y sobresalientes, y aquí las n sub i punto y aquí las f sub i punto, pues tendría que son 25, 5, 25, 5, ¿vale? Para un total de 60 y que aquí las frecuencias relativas, un momento que las miro, que las tengo aquí apuntadas, son 0,42 aquí, 0,42 aquí, 0,08 aquí y 0,08 aquí. De nuevo, suman 1 y de nuevo
esta distribución marginal de la x es distinta de esta y es distinta de esta. Y estas dos también son distintas, ¿de acuerdo? Porque las variables no son independientes. Como no son independientes, la y tiene que decir mucho sobre la distribución de la x. Y la distribución condicionada, cuando varía el valor de y, varía la distribución. Ese sería el caso de dos variables que no son independientes. Vamos a ver ahora el caso de dos variables que son independientes, como podrían ser las notas y el hecho de que el nombre, la primera letra del nombre del alumno sea A o no sea A. Entonces vamos a estudiar las marginales. Vamos a estudiar aquí la X cuando la Z es que el nombre empieza por A, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos las N sub I cuando el nombre empieza por A y las F sub I cuando el nombre empieza por A. Tendríamos aquí suspenso, aprobado, notable y sobresaliente. Y cuando el nombre empieza por A me cogería estas, 10, 2, 2 y 6, para un total de 20. ¿De acuerdo? Y entonces aquí las frecuencias relativas serían 10 entre 20, 2 entre 20, 2 entre 20 y 6 entre 20, que son 0,5, 0,1, 0,1 y 0,3. 0,5, 0,1, 0,1 y 0,3. Perfecto, suman 1, perfecto. Esta es la distribución condicionada de las notas cuando el nombre del alumno empieza por A. Y vamos a ver la distribución condicionada de las notas cuando el nombre del alumno no empieza por A. Bien, pues aquí tendría X, dado que Z es igual a no A. Aquí tendría las N sub I cuando es no A. Y aquí las F sub I cuando es no A. Y aquí tendría pues otra vez el suspenso, el aprobado, el notable, el sobresaliente. Y aquí tendría esta columna, ¿vale? 20, 4, 4 y 12. Y en total 40 alumnos cuyo nombre no empieza por A. Y aquí tendría las relativas que sería 20 entre 40, 4 entre 40, 4 entre 40 y 2 entre 40. Y si las calculamos, pues son 0,5, 0,1, 0,1 y 0,3. Fijaos, que es la misma. Es la distribución condicionada de las notas, tanto para el alumno cuyo nombre empieza por A como para el alumno que no empieza por A, son iguales. ¿Vale? Pues aquí está la independencia. La distribución de la X no se ve alterada cuando condiciono por z igual a y z igual a no a. Y fijaos, si calculo ahora la marginal, sería suspensos, aprobados, notables y sobresalientes. Perdón, esto lo he puesto mal. Esto sería aquí la X, aquí suspensos, aprobados, notables y sobresalientes, aquí la N sub I punto y aquí las F sub I punto. Pues aquí sería la marginal, esta de aquí, sería 30, 8, 8, 18 para un total de 60 y las frecuencias relativas serían 30 entre 60, que vuelve a hacer 0,5, 0,1, 0,1, fijaos qué bien, y 0,3, y suman 1, ¿vale? Pues fijaos que todas las distribuciones, tanto las condicionadas como la marginal de la X, son todas iguales, ¿de acuerdo? Por eso X y Z sí son independientes, sí son independientes, sí son independientes, porque las frecuencias relativas condicionadas son iguales cuando cambio el valor de z y son iguales a la marginal. Y esa es la definición de independencia. Tenéis aquí lo que se verifica teóricamente. Todas las frecuencias relativas marginales, condicionadas por el valor de j, cada vez que voy variando j son iguales a las marginales. Y entonces, si dos variables son independientes, ¿os acordáis que teníamos que la conjunta era igual a la marginal por la condicionada? Como la condicionada ahora vuelve a ser igual a la marginal, pues las dos frecuencias, la frecuencia relativa f sub i j es igual al producto de las marginales, producto de las frecuencias marginales, de las frecuencias marginales. Y esto es lo importante de dos variables independientes, que podemos tener esta descomposición de aquí. Y además, la frecuencia, si sustituís aquí la definición de f sub i j, de f sub i punto y f punto j, tenéis esta relación para las frecuencias absolutas, ¿vale? Que n sub i j es el producto de las marginales, n sub i punto por n punto j partido por n. Lo divertido de la independencia es que solamente si las variables son independientes y nos dan la tabla de las marginales, podemos completar la tabla de la conjunta. Podemos completar las frecuencias absolutas conjuntas. Recordad que para hacer esto, la conjunta era igual al producto de la marginal por la condicionada, pero como las variables son independientes, la condicionada vuelve a ser igual a la marginal y entonces, por ejemplo, el n11, ¿vale? El n11 sería la fórmula que tenéis en la transparencia anterior, sería 38 por 42 partido por 114. El n12 sería igual 38 por 24
partido por 114. Y así sucesivamente podéis completar la tabla. Si las variables son independientes, puedo completar la tabla porque para completar la tabla solamente necesito las marginales. ¿De acuerdo? Recordad que si son independientes, por una parte f sub i j es igual a f sub i punto por f punto j y por otra parte n sub i j es igual a n sub i punto por n punto j partido por n.